Entonces, ¿Qué ¿qué? tal? Entonces, ¿qué, parcero? Oye, gracias por abrir este espacio en tu casa. A ti, Gracias a Jacqueline también. Y encantado. Encantado de estar encantado. aquí. Yo igual, bienvenidos a todos los que nos ven y a todos los que nos escuchan por el podcast. Pues bueno, esto es un proyecto que hace por ahí más de 3 meses lo estábamos Wow, sí. posponiendo, ¿Cuándo ¿no? nos conocimos? Buah, eso fue el año pasado ya. ¿Solo un año? Buah, ya casi un año. No, no ha hecho un año. No ha hecho un año. No, sí ha hecho un año ya. Es que no me acuerdo, la verdad. No me Sí, acuerdo. sí, 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 Fue sí, sí. en unas constelaciones. En unas constelaciones. Es curioso. Pero bueno, a todos bienvenidos al podcast Nuestro primer espiritual. episodio. En nuestro primer episodio espiritual. Ya vamos a explicar Yes. por qué se llama espiritual. Pero bueno, es un espacio, una charla entre amigos, como siempre hacemos él y yo, tomándonos algo, comiendo. Y siempre estamos hablando de estos temas, de cómo nosotros hemos sanado cosas sin ser los más iluminados. Sí. Pero que esto nos ha ayudado bastante este camino. Y así fue como nos conocimos en realidad, ¿no? Sí, Buscando de al nosotros. final, como somos dos buscadores, pues nos conocimos buscando. Así es, así Nos es. encontramos. Nos O sea encontramos. que... Es muy curioso. Yo creo que podemos partir de ahí, ¿no? ¿Cómo fue que nos conocimos? Sí, sí. Yo ¿Verdad? me acuerdo que estaba buscando, en este caso estaba buscando algo sobre mi familia y encontré las constelaciones familiares y, y ahí estabas tú. Me acuerdo perfectamente, además. Es verdad. Y conectamos, yo creo que conectamos Fue muy curioso muy porque yo rápido. recuerdo que, bueno, yo fui a constelaciones por tema de pareja. ¿Recuerdas? Que yo estaba Sí, dije como, bueno, este tema, que hay un tema de pareja que tengo que trabajar y tal. Y esa fue la intención. De hecho, cuando ella me preguntó, ¿qué quieres? Y yo, pareja. sí, Algo pasa aquí. Y lo bonito de las constelaciones es que cuando todos, incluso si tú no te estás constelando a través de la experiencia de los demás, uno conecta muchísimo, como, wow, eso también me pasó a mí, o esto también lo siento yo. Y cuando finalizamos, me acuerdo que yo había visto la camiseta que tenías, que era la de Carl Jung, que dije, ah, qué vale. camiseta más molona, ¿te acuerdas? Es verdad, es Y verdad. yo, tiene la camiseta más molona. Y luego él se acercó a mí y me va diciendo como, hey, conecté mucho con tu historia, con lo que tú estabas contando, dame tu número. Y yo, wow, eso fue. Y Sí, desde eso estamos aquí. sí, sí, Y sí, nos sí. hemos encontrado ya varias veces. Y lo bueno de nuestras charlas es que es lo mismo, nos sentamos a comer algo, hablamos de cómo hemos evolucionado, porque de la primera vez que hablamos hasta ahora ya también hemos visto que Y tanto tanto, hemos sí. evolucionado, Han cambiado muchas más lo cosas. que nos falta. Sí. Sí, porque de hecho yo en este momento, a pesar de que siento que he recorrido bastante y que he alcanzado un buen nivel de conciencia, fíjate, ahora estoy en terapia normal. Y algo muy bonito que me dijo mi psicólogo es, tienes muy bien tu parte espiritual, pero recuerda que somos tres cosas, ¿no? Mente, cuerpo y espíritu. ¡Buah! Eso me puso a pensar tanto porque yo dije, es verdad. Sí, a veces corremos el riesgo de irnos a las nubes Es verdad. y no pisar la tierra, y es muy importante pisar la tierra. Y oye, así nació espiritual, ¿no? Sí, Que espiritual es realmente, somos dos seres trabajando su espíritu, trabajando la parte espiritual, pero sin olvidarnos que somos seres duales, que estamos claro. acá en la 3D. Además, el tema de la dualidad se va a expresar sobre todo también en que somos diferentes. Venimos de sitios diferentes, tenemos trayectorias diferentes Exacto. y lo que te decía antes, ojalá en muchos temas estemos en desacuerdo, porque creo que es más rico. Creo que no hace falta tratar de convencer, eh, que la motivación sea compartirse y ya está. Y el debate es sano, al final Claro, el debate es sano claro. y son opiniones versus hechos, pero al final también tú traes una historia familiar, yo traigo otra, y lo rico de este programa también va a ser es que yo vengo de otra cultura un Claro, poco diferente en algunas cosas y tú también, y ahí vamos a notar claro, cosas. claro, claro. Entonces, me parece una buena combinación. Sí, y por eso nace espiritual, que de hecho lo pensamos un buen tiempo, bueno, ¿cómo lo vamos a llamar? Tuvimos unos cuantos nombrecillos ahí hasta que me dice, ¿qué te parece este? Ese fue, Sí, ese yo. fue. Y es que es muy lo que somos nosotros, porque muchas veces en este plano donde la gente está buscando su despertar, bueno, que todos estamos despiertos de cierto modo, pero cuando la gente está buscando ese camino espiritual, se les olvida que estamos acá, elegimos vivir esta 3D, vivir cosas que a veces esto dolió.
pues tú elegiste ahí en un contratico donde Ya. dice que tú elegiste vivir eso porque necesitabas entenderlo. Ya. Yo creo que la vida es muy difícil de entender si no metes esa parte, porque si no la ves como una locura. O sea, pones la televisión y ves las cosas que pasan y es muy difícil de entenderla si no cuentas con la parte del alma, digamos, ¿no? O sea, efectivamente, es muy doloroso aceptar que hay cosas que las hemos elegido. Es correcto. De hecho, estamos eligiendo todo el rato, Exacto. aquí. Es verdad. Entonces, todo el rato estamos eligiendo y cuando no elegimos, también hemos elegido. Entonces, Es igual de curioso como cuando a alguien en esta vida le tocó ser un verdugo, le tocó ser, yo qué sé, un criminal, porque simplemente es eso, no es, ay, él es malo, no, él es, no es ya, malo o bueno, a la final malo o bueno también es una concepción, obviamente por ética y por moral sabemos que hay cosas que son buenas o malas, pero al final las cosas son, y eso es muy difícil de entender, además, yo creo que todo el mundo hemos sido verdugos y víctimas. es verdad, Y el que no... Y la víctima que todavía no ha sido verdugo lo será. es verdad. Y al revés. Es verdad. Y por eso nace el podcast, de estas conversaciones que hemos tenido. Al final dijimos, bueno, pues como nos sentamos a hablar y nos tiramos horas hablando, pues vamos a grabar. A ver qué pasa. Es verdad, es verdad. Pero sabes que este proyecto, pues para los que nos están viendo y los que nos escuchan, es un proyecto que realmente es una charla entre amigos, como lo dije al inicio. Y aquí no estamos preparando un montón de cosas, simplemente es, hey, vamos a hablar de lo que siempre hablamos y por qué no, que a través del mensaje que nosotros le podamos dar a la gente, pues la gente se siente identificada y decir, wow, eso también me ha pasado a mí, o eso también me pasó a mí. Y a través de simplemente una experiencia y un montón de cagadas y de temas que hemos venido a sanar, pues la gente probablemente esté pasando por lo mismo y vayan a decir, wow, qué bien. Eso es lo que queremos con este mensaje. Claro, y en mi caso, por lo menos, compartir de todo. O sea, no solo compartir lo bien que lo hago. Es verdad. Por eso digo las cagadas, porque eso es Claro, muy importante. claro. Yo siempre digo que lo que vivimos acá, esto es un centro de rehabilitación. Ya. Así es, ¿no? Sí, Porque uno se da cuenta que tiene un montón de cosas que heridas de la infancia, que herida del rechazo, que vidas pasadas y que en la vida pasada tú, yo que sé, mochaste cabezas, entonces en esta vida eres un peluquero arreglando cabezas. claro. ¿Sabes? De eso me parece muy emocionante. O a la vez es muy retador. Sí, sobre todo porque además hay gente, o sea, hay gente que le cuesta mucho entender o aceptar o creer en ciertas cosas como las vidas pasadas Exacto, o la existencia del alma. exacto. Hay gente que cree que morimos y ya está. Eso es. Y a ver, aquí hay que aclarar que no somos gurús, no No. somos el Dalai Lama, no Ni, somos ni lo Osho, pretendemos. ni pretendemos, No, no, exacto. al revés. Al Vamos revés. a compartir nuestra experiencia, cómo nosotros hemos sanado, porque mira cómo nos conocimos en constelaciones buscando cómo podemos Sí, seguir evolucionando, ¿sí? Y yo, cabe mencionar que antes de ir a esa constelación ya venía trabajando estos temas. Luego hablaremos de temas más importantes que nos pasaron, como por ejemplo cómo fue el despertar espiritual de nosotros, porque en mi caso fue una pareja que mandó a terapia, así fue. Y ahí fue donde tuve mi etapa oscura del alma y eso duele. Eso es una cosa que a veces hay cosas que duelen y que, ¿qué pasa? ¿Y por qué me pasa esto? ¿Por qué? Y en vez de por qué hay que preguntarse, ¿para qué? ya. ¿Para qué? Pero llegamos ahí descubriéndonos, llegamos a constelaciones y ahí nos conocimos y aquí estamos y aquí yo creo que esto va a ser para muchos podcasts. Buah, sí, tenemos carrete para largo. Vas que siempre que nos sentamos, ¿cuánto nos echamos? 1 o 2 horas y Sí, a veces como, ay, que tranquilamente, se acabó el tiempo, tranquilamente. tengo que ir a Sí, comer, hay que ir a sí. terapia. ¿Cierto? Totalmente, totalmente. Pero sí, esa es muy interesante el cómo nació esta idea y que hay tema para mucho rato. Y como decimos, no somos gurús ni nada de eso, pero a través de nuestra experiencia, cómo están haciendo dos seres normales con sus errores y con sus cosas que tienen que mejorar para ir mejorando el nivel. Sí, en mi caso, por lo menos, los errores son los que más me han enseñado. Me gustaría aprender también por las buenas, sí.
Pero es verdad que los errores, entre comillas, porque al final, pues bueno, cuando te alejas un poco y dejas de juzgar a saco como juzgamos, pues ves que lo que parecía malo no fue tan malo y lo que parecía bueno a veces no fue tan bueno. Exacto. Llega un punto en el que si te alejas lo suficiente, no sabes lo que es bueno y lo que es malo. Ujú. Y aquí estaba pensando que esto es muy normal a veces también, atravesar los valles oscuros y cosas, porque incluso antes de sacar el podcast que pasó, como, hey, vamos a hacer un podcast y estábamos súper animados, pasó un mes y nada, Sí, hey, tenemos que ponerle fecha a eso, pasó otro mes y nada. sí, es verdad. Es verdad, ¿no? Se veía. Pero esto es normal, el síndrome del impostor, o no se dio el tiempo, o simplemente tienen que pasar otras cosas para que podamos, para que Sí. las cosas se puedan dar. Porque por decir algo, en tu caso estás estudiando ahorita coaching. Ujú. Y en mi caso tuve que atravesar un montón de cosas y como te digo, incluso yo dije, algo pasa aquí en mi mente que no entiendo por qué me pasa y es momento de ir a terapia, de nuevo, de ir a terapia psicológica. Qué bien. ¿Sí? Y empecé la terapia ahora súper bien, y empiezo a ver cosas y lo que me gusta es que mi psicólogo pues es de la corriente de Freud y de Jung, entonces, claro, conecto mucho con eso, pero el universo se va a encargar de ponerte las personas correctas allí Claro. para que tú puedas descubrir o autodescubrirte. Tuvo que pasar eso para que dijéramos, bueno, fecha, primera semana de agosto, y aquí estamos. Sí, fue como un filtro, ¿no? Es un filtro. Y a veces ves que no es el momento. Y para mí funciona más, bueno, pues no es el momento, ya está. Exacto. Llegará el momento. Exacto. Mira que yo te decía, cuando tenga que pasar, Sí. ¿te acuerdas? Yo te decía, esto tiene que pasar en algún momento. Sin perderlo de vista, o sea, es como, bueno, Exacto. quiero hacer esto, vale, vamos a encontrar el momento, sin forzar, Exacto. porque entonces cuando no es lo mismo, no funciona igual. Sí, sí, sí. También era preguntarnos si realmente lo queríamos hacer o si era Ya. que nos estábamos saboteando, pero en realidad fue simplemente cosas que se fueron dando en el camino y ya ahora la energía que yo siento hacer este podcast, o sea, siento que esto es lo mío. Total, total. Sentarnos a hablar. A mí me pasa igual. Cuando me ponen un micrófono delante, se me va el tiempo. Qué Se me va el bien. tiempo. Y no pierdo energía, al revés. Es La gano. verdad, Es es como- verdad. Sí, hay una... Yo creo que siempre he tenido una cosa de compartirme. Con las redes sociales al principio era como... Pensaba, las usas demasiado, compartes demasiadas cosas. Pero con el tiempo he entendido que... Y me lo ha dicho la gente además. He ayudado a mucha gente sin quererlo. Sí, sí. Sin quererlo. Entonces, lo he aceptado. Me he peleado mucho con Eso me gusta cuando dicen me he peleado, es que he Me he peleado batallado. mucho. Porque había una parte que quería hacer esto. Claro. Quería grabar un podcast, quería hacer muchas cosas. Pero otra parte era, pues, ¿quién eres tú? Ujú. ¿Estás tú para dar lecciones? Eh, Y entonces, mira, hace poco quedé con una persona que hablando, me hablaba de la leyenda de Quirón, ujú. que es una leyenda de la mitología, creo que es una... Bueno, sí, es un ser mitológico. Sí. Y él era un sanador, tenía la posibilidad de sanar. Ya. Pero al mismo tiempo se encontró herido. Ok. Entonces, es lo que me pasa a mí. O sea, yo tengo unas heridas, como todo el mundo, Ujú. pero tengo una necesidad de compartir. Ya. Entonces, hay una voz que me decía, ¿cómo vas a compartir y qué vas a enseñar si tienes muchas cosas todavía por sanar? Por sanar. Pues que entonces no empezamos nunca. Entonces no va a empezar nunca, es verdad. Y una frase que me encanta, que la he conocido hace poco, me ha llegado hace poco, es como que ya me ha llegado dentro. Mejor hecho que perfecto. Mejor hecho, que perfecto. Yo lo llamo acción masiva imperfecta. Correcto. Así la digo yo. Entonces, pues, estamos aquí, en este sofá, y mejor hecho que perfecto, o sea, no pasa nada. Así es, así es. Y eso es lo que queríamos con este proyecto, que fuera algo muy natural. Muy Sí. natural.
Sí, porque no tenemos nada, o sea, Exacto, yo aquí no estoy pensando como, ay, es el guión que sigue, que tenía que decir, guau, guau", porque pues tú sabes, bueno, no, para los que no nos conocen en la parte profesional, ambos somos informáticos, yo me dedico al marketing eh, y Oscar aquí a la parte de diseño web y otras cosillas por ahí, pero aquí estamos en esto. Y bueno, esa es la parte, de eso es lo que se trata, que uno en el marketing, tú tienes que preparar un guión y cosillas, y yo nunca conecto con eso. O sea, yo los guiones siento que no soy yo, que no soy yo, ya. porque es como que esta frase y esto, no, prefiero mejor cuando fluyo, con errores y dijimos algo que no, que probablemente no era lo que tenía que decir, pero que me salga así como muy esporádico, me gusta mucho más. Y eso se trataba esto, dijimos, bueno, vamos a tener un hilo conductor, sí, eso sí, porque obviamente necesitamos una temática que predomine, pero es así como siempre somos nosotros, sentamos a hablar y hablamos de 100.000 cosas, que la Total. abundancia, que esto, que aquello, que luego que estuviste bajando a Madrid 70.000 veces y volviste hasta acá otras 80.000, y eso se trata. Al final, lo importante creo que no va a ser de lo que se hable, que también, pero sino desde dónde. Eso, Porque todo se puede hablar desde el ego, ujú, por llamarlo así, o desde el alma, eso desde una es. parte más no tan pillada por los juicios y esas cosas. Entonces, eh, esa es la idea. Esa es la idea. Y poco a poco creo que iremos compartiéndonos más. Exacto, creo yo que esto es un espacio muy nuestro, pero a la vez también es un espacio muy vulnerable, Sí, donde pues aquí vamos a revelar cosas, probablemente llamémoslo íntimas, en donde vamos a revelar cosas que nos han llevado a estar donde está. De hecho, acá recordando antes de lo de después de constelaciones, recuerdas que hicimos un reto de abundancia, de Deepak sí, Chopra, sí, montamos, bueno, eso lo comenzó, fue Oscar, en realidad el círculo de Awakening, sí, que hubo unos sí. círculos de meditación, que empezamos súper bien y luego Sí, algo pasó que la energía se movió para otro luego se lado. terminó. Eso, la energía se movió para otro lado. Al final eso es como lo que nos enseña que a uno no darse golpes de pecho, ay, se acabó el círculo, yo que quería ayudar a un montón de personas. Hombre, de pronto también el universo, la vida te está diciendo, sigue ayudándote a ti, que eso Claro, va a llegar. claro. Quizás yo pienso que este va a ser un espacio muy bonito para la gente que conecte con nosotros, de decir, wow, sí. O también para decir, no, no estoy de acuerdo con esto. Y está bien, no Claro, está mal. es bonito también que la gente diga, pues no estoy de acuerdo con esto. Yo esto lo viví así, lo viví asado. Y ya está. Exacto. En esto se ve mucho este tipo de cosas, de que la gente, bueno, no, que tienes que respirar así, y que tienes que escribir todos los días un journal, y que es mejor que hagas estas respiraciones de fuego, no, respiraciones de hielo, que no, que respiraciones lentas. Hay muchas cosas, al final es lo que vibra contigo, y la intención de nosotros es que vibre con los que tienen que vibrar. Claro, claro. Y va a ser así siempre. O sea, por mucho que te esfuerces, no le vas a gustar a todo el mundo. Y no es Eso la es. idea, no es la idea. No, no debería ser la idea. Ahí es por eso, ahí es donde entra el ego, que quiere gustar siempre a todo el mundo. Y si no le gusta a todo el mundo, se enfada, se pone triste y, y entonces caes en la trampa y es imposible compartirse. Es Y en el verdad. momento en el que te compartes, si quieres mostrar tu parte más vulnerable, pues te vas a cerrar. Es verdad. Es Entonces, verdad. Oye, y aquí pensando no nos presentamos, ¿no? yo ya te conozco. Yo también. Pero bueno, para los que no nos conocen, yo soy Jonathan Valencia, colombiano de nacimiento, vivimos en Santander, informático, me dedico al marketing, pero este tema es el tema que me gusta a mí. Siempre he sido muy curioso con el tema de esto, por allá más o menos en el 97, cuando estaba en séptimo, recuerdo que mi primer libro fue Metafísica 4 en 1 de Connie Méndez. Y tenía Fíjate. un profesor que probablemente si alguien que me conoce o que estudió conmigo, el profesor Pedronel Ospina, era un profesor que era así, un señor con cabello blanco, muy metafísico y eso siempre me llamaba la atención. Y por esa época yo me leí esos libros, eran dos tomos, uno negro y uno azul. En esa época los compré todos dos con los ahorros de la mesada. Y estaba muy en ese cuento, me encantó siempre,
pero luego pasan cosas de la vida en las que uno se desconecta, pero luego el llamado otra vez a conectar esa parte, y yo creo que el despertar nos llega, o bueno, no el despertar, el llamado a tener un mejor nivel de conciencia nos llega cuando empezamos a conectar mucho con la naturaleza. Ay, es que quiero ir a conectar con la naturaleza. Y así ha sido mi historia. Y bueno, a ver, que la gente no lo conoce a usted. Bueno, yo me llamo Óscar, soy de Santander. Hace 1 año y medio, más o menos, dejé mi profesión de desarrollador web y empecé una aventura como actor, cantante y ahora también estoy estudiando, me estoy formando para ser coach y acompañar a personas que lo puedan necesitar. Y bueno, pues yo no empecé tan pronto, la verdad. Es verdad que siempre he buscado respuestas, pero al principio era desde la impotencia. Ujú. Es verdad que como mi cuerpo desde pequeñito pues empezó a ser diferente, tenía dolores y cada vez tenía menos movilidad, pues todo eso fue muy duro y me preguntaba por qué a mí. Ujú. Que era una pregunta que me atormentaba, porque ¿cuál es la respuesta? Entonces, y sobre todo era una pregunta interna que yo no compartía con nadie. ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Entonces, un día, muchos años después, te diré, yo tengo 44, te diré hace 10 años solo, o sea, con 34 igual, o un poco menos. Me llegó la respuesta. ¿Así? Sí. ¿Cómo fue eso? La respuesta fue otra pregunta. Pero me rompió, o sea, se deshizo la búsqueda ahí en ese sentido. O sea, se deshizo el tormento. El paradigma. La respuesta fue, ¿y por qué no? Y claro, es como, ¿por qué no? ¿Por qué les puede pasar a otros y a ti no? Ujú. ¿Quién eres tú? Sí, sí, ¿Eres sí. más importante? ¿Te lo mereces? O sea, no sé. O sea, ¿te mereces algo especial? Ajá. Entonces ahí empezó a suavizarse el tormento. Murió mi padre hace 15 años, 16, y eso también me cambió. Claro. Fue un terremoto que, como siempre digo yo, vino un tsunami Ujú. y nos llevó a todos. Y cada uno surfeó la ola como Como pudo, claro. Entonces ahí empecé a mirar para adentro. Ujú. Me di cuenta, fui a terapia por la muerte de mi padre y acabé hablando obviamente de mí Claro. y me di cuenta del personaje que había construido Ya. y del castillo de naipes que había construido, que fue barrido desde la base y se fue toda la mierda. Entonces tuve que empezar a colocar, en vez de naipes, pues ladrillos. Ajá. Como el cuento de los 3 cerditos. Bueno, En vez de en paja vez y de barro, paja. pues ladrillos. Ahora sí. Y así empecé en el 2009. Oh, Empecé fíjate. en el 2009 y yo tenía, uy, que me tocó el micro. Yo tenía 28. 28. A ver. 28. Sí, Joder. creo. Y bueno, pues hice muchas cosas. Dejé el trabajo, yo trabajaba como programador, lo dejé, estuve 3 años estudiando, hice el primer año de psicología por la universidad a distancia, Ah, sí. 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 Y ahí vi que eso no era. Digo, bueno, yo Ajá. estoy buscando algo, no sé exactamente el qué. Ajá. Cuando lo encontré dije, esto es. Pero al principio era como, bueno, la psicología no Ujú. es. Por una cosa, sobre todo, porque cuando estudiábamos los autores, Sí. en primero, había uno que hasta los profesores hablaban mal de él, le ridiculizaban. Ah, sí. Sí. Y era, de todos los que había, que igual eran más de 10, era el único que a mí Con el que resonabas. Sí, mucho. Era Freud. Freud.
Tan, Claro. tan raro. Y luego Jung. Y luego yo. Y entonces dije, vale, bueno, pues tiene que ser por ahí. Y entonces descubrí a Enrique Corbera. Ok. Y me puse a ver vídeos de Enrique Corbera. Y cuando descubro algo, voy hasta el final. Ya, claro. No me conformo con ver los vídeos, ni Ujú. comprar los libros. ¿Y qué hice? Me hice los cursos. Me fui a Barcelona y me hice los cursos Ok. de bioneuroemoción, que es un método que él creó a partir de la biodescodificación Ujú. y otras técnicas y dinámicas. Y eso me ayudó mucho a conocerme Claro. más. Em, y ahí fue como otra vuelta de tuerca, Otro- otro ajá. impulso. Eso fue en 2016, hace 9 años. Y desde entonces he hecho muchas cosas. Muchas. Ya me digo. Muchísimas Pero cosas. eso es lo bonito de esto, de contar las historias, porque mira que aunque nos conocemos, yo digo, ay, eso no lo sabía, eso no lo habías Claro. eso no lo habíamos hablado. Claro. Pero eso es lo bonito de eso, y atravesar esto. Por ejemplo, en mi caso, podría la gente decir que estuve en una familia muy perfecta, ¿sí? Papá, mamá, que trabajaban, veían por nosotros, nos llevaban a pasear cada 8 o 15 días, cerca pues, pero nos gustaba salir y todo. Y uno no pensaría que en cosas pequeñas te pueden influenciar luego cuando eres adulto. En mi caso, y no es culpa de los padres, porque ellos hacen lo mejor que pueden con lo que tienen, pero mis padres trabajaban muchísimo. Y a veces yo iba, por ejemplo, a hablar sobre algo y claro, pues ellos cansados de estar trabajando desde las 3 4 de la mañana. Ellos querían llegar a casa y descansar, no ponerse en hablar. Nunca fueron malos padres, eso sí, valga la aclaración, que no vaya a mi mamá y diga, ¡eh, culi cagado! pero sí, por ejemplo, una pequeña dosis de atención, de pronto uno como niño ir a decir algo y ver que de pronto no te estaban prestando toda la atención, es algo muy minúsculo, Sí. ¿sí? Por eso digo, la familia perfecta. Pero este tipo de cosas en una familia más caótica puede ser un padre gritando, una familia peleando, el papá cogiendo a la mamá por el pelo, arrastrándola por toda la casa, porque se ve esos tipos de violencia, sobre todo en nuestros países. Pero desde mi punto de vista, y ojalá alguien va a resonar conmigo, estoy seguro, una familia muy normalita, también una pequeña cosa como esa puede luego desatarte en una herida de rechazo. Es que no hace falta vivir grandes cosas terribles de niño, Ujú. porque cualquier cosa te va a, a marcar. Cualquier cosa. Perder un globo. Yo me acuerdo, se me escapó un globo una vez Sí, sí. y fue un disgusto tremendo. Y, pues imagínate, si yo en ese momento, que soy un niño muy pequeño, pienso pues que mis padres no me lo recuperaron. Exacto, sí, no hicieron por Me mí lo invento, algo. ¿sabes? Me lo invento, sí. El globo se fue y mi padre tenía que haber volado Para para rescatarlo. recuperar el globo. Imposible, claro. Pero como niño es como que, pues mis padres igual no me quieren, ¿sabes? Es verdad, es verdad, es Es un verdad. ejemplo muy tonto, pero así funcionan los niños. Exacto, Y los niños funcionan además con los actos, sobre todo. Y todo depende de cómo lo interpreten es verdad. y de cómo lo hemos interpretado. Entonces no hace falta que te hayan tratado mal explícitamente. Por cualquier cosa, tú te puedes haber hecho una imagen y esa imagen te puede acompañar hasta hoy. Exacto, Entonces, todas esas cosas son súper interesantes. exacto. Y lo que yo digo, a partir de la historia personal, que a ver, estoy recordando en este momento, creo que se llamaba Vygotsky en la pedagogía. Cuando por allá estuve estudiando pedagogía, me acuerdo que Vygotsky tenía algo que se llamaba el enfoque histórico-cultural. Eso me llamó mucho la atención y nunca se me olvida. Entonces él decía que cada persona trae su historia de acuerdo a su familia. Por eso es que somos tan diferentes. Porque a ti te pudieron haber enseñado, la forma de amar de tus padres era, mira, ahí le dejé café, tómate este café. Ni un abrazo, ni un beso, ni siquiera un apretón de manos. Y allí es donde, claro, cuando tú te conoces con alguien, a esa persona ya trae un montón, un Buah, kilo claro, claro. de cosas encima. Claro. Y luego
conocerse, tratar de entender al otro. Esa parte, ya te digo que tiene su cuento. Por eso es muy importante conocerse a uno mismo, porque Eso es. te conozcas a ti mismo o no te conozcas a ti mismo, eso está ahí y Ujú, está haciendo cosas dentro. Sobre todo si no las has puesto luz. Entonces, están pues esas imágenes que tú te montaste de pequeño y las ujú. creencias que te montaste y todo eso que demandabas y no te daban, que no tiene por qué ser real. O Ujú. sea, tus padres te pueden haber dado mucho amor, Sí. pero imagínate que si tus padres te daban un 8 sobre 10, ¿no? Por ponerlo con números, y tú querías un 12, Eh, ahí está. si tú siempre querías más, Sí, sí, sí. entonces ahí vas a tener ahí esa falta, ¿no? Todo el rato. Ajá. Y eso, si no has hecho nada con ello, te acompaña, siempre. Sí, y eso es lo bonito. Lo que me gusta, por ejemplo, de esta historia de las dos perspectivas, de lo bueno que va a tener la gente con nosotros es, desde una perspectiva de afuera, yo podría decir, uy, es que tuviste una vida, tuviste que batallar mucho con eso de la aceptación, con esto de los dolores y todo. Pero al final, una persona como yo, que ha sido muy intelectual también y que le ha gustado muchas cosas y que ha venido de una familia más normal y que pronto no tuve que batallar lo que tú batallaste, pero yo también tuve que pelear Es que lo mío. claro, ahí está, es una trampa. Para mí compararse es una trampa. Es verdad. Porque además, todo esto que estamos hablando va por dentro. Y por dentro puede haber batallas muchísimo más grandes que cualquiera de las nuestras en vidas que parecen que no lo son, que no tienen grandes historias. Pero el sufrimiento interior es infinito y además eso se puede generar de cualquier manera. Entonces, yo conozco gente mucho, mucho más infeliz que yo Ya, y mucho más feliz también. claro. Pero me refiero que hay gente, hay gente que siente pena por mí, hay gente que, o Sí, sea, hay de todo, es de todo. Ajá. pero no creo que tenga que ver conmigo, Exacto. creo que tiene que ver con ellos, con cómo ellos ven, con cómo ellos se dicen a sí mismos cómo vivirían esto, ¿no? Ujú. Que tu cuerpo, pues, duela, Ajá. que esté limitado en la movilidad, Ujú. que sea diferente físicamente en apariencia también. Entonces, la gente que... Es una opinión, ¿eh? Sí, sí, Es una sí, opinión pero porque los he observado, ¿no? claro. Yo creo que la gente que no sería capaz de soportarlo es la que siente más pena cuando Total, lo ve. total. Sí, mi punto al que iba era que al final tenemos historias diferentes y es lo que he aprendido en todos estos años también trabajándome, es simplemente es. O sea, la historia Claro, es. claro, Tú eres. Ya está. claro. Es como cuando la gente pelea, es que me fue infiel. No, no, es infiel. Me agredió. No, no, no. Agrede. Que nos enseñan a quitar estas etiquetas porque a El veces me, el te, como el descargar la responsabilidad en el sí, otro y realmente es cosa que es muy nuestra. sí, Sin embargo, esto nos ayuda a identificarnos de cierto modo, ¿sí? Porque lo que va a pasar aquí, mucha gente se va a sentir identificada conmigo. Por ejemplo, el que es muy cuadriculado. Creo que, por ejemplo, nosotros los informáticos tenemos eso y es que vinimos mucho del escepticismo al principio. Por lo menos yo era así, sí, yo yo era también. re escéptico. Sí, yo también. Ya te digo. Entonces, claro, mucha gente se va a sentir identificada porque va a decir, "Buah, yo soy así. O yo me siento identificado con esta persona. Sí, en mi caso igual fue, había una parte en mí que quería buscar respuestas y que Ujú. sabía que no eran respuestas que no iban a llegar de la parte, ¿cómo llamarla? Oficial, la que Ujú. te cuentan en Ya. todos los sitios. Sí, sí, Que sí. iba a tener que buscar por mí mismo un montón en caminos alternativos. Pero no permitía esa parte que saliese, Ujú. pero estaba ahí. Ya. Entonces, bueno, aparentemente yo era mm,
menos escéptico de lo que era en realidad. Exacto. A mí me Por dentro pasaba igual. estaba Ya. ahí en ebullición, esa Ajá. parte estaba ya que quería salir. Sí, sí, sí. Entonces, cuando te pasan cosas que te remueven mucho, como la muerte de mi padre, por ejemplo, Ajá. pues ahí ya te da todo igual. Ya. Es como que, sí, vamos a hacer lo que hay que hacer. O sea, lo que hay que hacer según el corazón de cada uno. Exacto. Entonces, en mi caso era, pues, buscar por ahí. Por eso siempre digo que echo mucho de menos a mi padre, muchísimo, Claro. y a la vez me cambió la vida, Transformó. sí, mucho. ¿Y cómo te sientes ahora? Pues muy agradecido sobre todo por ver muchas cosas que antes no veía, muchas. Entonces eso me ha transformado. El hecho de cambiar la queja por agradecimiento es una cosa tan potente que no se entiende por más que te lo digan. Es verdad. Es algo que tienes que poner en práctica por ti mismo y hacerlo. Ujú. Es verdad. Por ejemplo, en mi caso, que estuve trabajando mucho la abundancia, porque tenía una relación con el dinero más bien rarita. Y me tuve que trabajar, estuve trabajando solo abundancia, lo que llevo acá en España, casi 3 años y pico, solo abundancia. Y en eso que tú estás diciendo que es muy importante era el agradecer, ¿sí? Que a veces muchos de los que nos están escuchando y viendo van a pensar, pero ¿cómo vas a agradecer desde una posición miserable? Digamos, alguien que está muy pobre o no tiene con qué comer o están viviendo debajo de un puente, yo qué sé, es muy difícil. Sin embargo, agradecer te va a llevar a un estado más diferente, ¿sí? Porque yo digo, es como cuando te levantas y está lloviendo y ya está lloviendo, qué pereza. O está haciendo mucho calor, qué pereza tanto calor, ¿ya? Por ahí un dicho que dice que la actitud es como una llanta chuzada. Hasta que no la cambies, no va a mejorar. El coche no va a andar bien. Está claro, está claro. A veces es un círculo vicioso, una Ujú. espiral, ¿no? Que lleva, pues, el mal rollo lleva el mal rollo. Y, Ajá. La bola de nieve. claro, La bola de claro. nieve. Pero siempre hay algo por lo que agradecer. Exacto. Así sea muy mínimo, o sea, por lo menos el poder abrir los ojos en la mañana Claro, y despertar, poderte despertar y levantarte de la cama es más que suficiente. Puede ser siempre. lo primero que uno puede agradecer. Estoy seguro que siempre hay alguien que va a querer tener algo que tú tienes. O tener el día que tú has tenido. O el día Ujú, que vas a tener. ujú, En todos los lados. En mi caso, por ejemplo, pues muchos años me he quejado ujú. de dolor, de no poder hacer muchas cosas, de no poder jugar al fútbol con mis amigos y todas estas cosas, muchísimas cosas que no he podido hacer. Pero con el paso de los años he dicho, coño, pero puedes andar. Ujú. Hay gente que no puede andar. Es verdad. Hay gente que no puede comer por sí sola. Ujú. Hay gente que no puede bañarse por sí sola. Es cierto. Hay gente que no puede hablar, que no puede ver, que no puede oír. Ujú. Entonces, Ya. es mucho de eso. Es mucho. Y es muy fácil agradecer eso, cuando de verdad te das cuenta. Ujú. Sí. Creo que igual estamos en una temporada, en una época. Bueno, nosotros somos una combinación entre generación X y millennial que nos Yo tocó ya soy, yo pasar. ya soy viegenial. Bien, me encanta. Pero nosotros tuvimos una transición de estar a cero tecnología Sí, a estar con mucha tecnología. sí, Entonces tenemos, digamos, como unas partes donde podemos dominar lo analógico, pero también lo digital. sí. Y algo que me ha gustado de estar como en ese limbo es ver la transformación de las generaciones, pero también ver lo que es la inclusión hoy en día, ¿sí? Mm, Por decir, hago una red como TikTok, en donde permite ser como tú eres y lo que tú estás mencionando. Hay gente que, por ejemplo, yo que sé, no puede andar, tienen su canal de TikTok, yo que sé, tocan, juegan PC con la boca. Uf, sí, eso me parece impresionante. Y aún así, obvio, como todas las personas que estamos en la 3D, va a haber un hate y va a haber la gente que apoye, pero lo que me gusta es ver esa inclusión, donde se ve como, parece que tan bacano. En nuestra época
O por lo menos yo en el colegio me acuerdo que si había alguien obeso era el gordo de la clase y se juzgaba por ser el gordito de la clase. Yo siento que ahora igual también hay mucho juicio, también y el bullying yo creo que ha sido mucho mayor, Sí, pero igual hay mucho apoyo también, ¿sí? O sea, estamos, por eso yo digo que no es despertar, porque realmente estamos despiertos en cierta medida, es como el nivel de conciencia que vamos alcanzando. Pero me gusta mucho haber visto esa transición y ver como lo que tú estás mencionando, de que hay muchas personas que están quizás peor que tú, pero aún así se despojan de ese dolor. Me imagino que han tenido que atravesar también sus valles emocionales para llegar a ese nivel de decir, me importa un carajo lo que piensen de mí, seguro. saco mi canal de TikTok o mi canal de YouTube y me lanzo. Cuando lo haces desde la naturalidad Ujú, y desde la verdad, no hay otra. ujú. No hay otra. Y las cosas van a llegar. Es verdad. Es imposible que no lleguen, porque es verdad. Ujú. Estás haciendo verdad todo el rato. Entonces, alguien va a llegar. Sí. Y en mi caso, o sea, con que llegue una persona, Ujú. me, Así me es, vale. así es. Justo Y en si- ese momento estaba pensando en una pregunta que nos podríamos hacer aquí y es, ¿tú crees que estás conectando con tu misión o de qué manera crees que ya estás conectando con tu misión? Porque eso es una pregunta que uno se hace. Primero la pregunta filosofal, ¿quién soy? ¿Por qué estoy acá? Que de hecho hay un libro, me acuerdo de filosofía, creo, de las preguntas de la vida, algo así. Un libro, me acuerdo que lo leí a medias, pero era muy interesante. Y a este punto de la vida uno se pregunta como, parce, ¿cuál es mi misión acá? ¿Yo qué tengo que hacer? O si estoy conectando con ese propósito. yo creo que la misión es lo que te nace hacer. O sea, hay algo que quieres hacer y que por lo que sea no te lo permites. Y, y te sale solo. Sí. Pero no te lo permites. ¿Por qué? Pues por lo que hablábamos antes. Ujú. Las vocecillas que te Ay, están diciendo, ese. pero tú quién eres, pero tú cómo vas a hacer eso, si es que eso... eh, Y yo creo que es porque tenemos un guión desde que nacemos. Hay unas cosas que hay que hacer. Ujú. Hay que ir a la escuela, hay que tal, hay que Ya, trabajar, ya. hay que casarse, hay que tener hijos. No, no hay que nada. Que fluir. Hay muy pocas cosas que hay que hacer. Bueno, para mí obligatoriamente, pues conocerse. Ujú. Y porque los conocimientos de la escuela se pueden adquirir de muchas maneras. Sí. Y además el 90% a mí no me han servido para nada. Sí, entre tú y yo, ahora que no soy nadie. Que no nos oiga nadie. Y me ha servido para relacionarme con otros niños y muchas más cosas. Sí. Obviamente, ya he aprendido muchas cosas, pero lo importante no lo he aprendido en la escuela. Entonces, em, la misión, pues lo que te digo, conectar con lo que te apetece hacer Sí. y no amordazar a esa voz, que esa es la voz que te va a llevar a otros sitios. Ujú. Y que puede haber miedo, sí, pero el miedo es porque te sales de la línea, Ujú. bueno, por donde está todo el mundo, a veces. Bueno, hay gente que lo tiene clarísimo desde el principio y Sí, hay gente sí, sí. que nació para bailar, por ejemplo, y bailó desde pequeño Ujú. y qué guay. Sí. Entonces, pues igual sus padres lo vieron y se lo permitieron y le enseñaron a esa persona a permitírselo. Sí. Y también yo creo que hay que probar. Exacto, Hay que probar claro. mucho. Lo que yo decía al principio de cagarla, es que es normal. Claro, y decir, ¿esto me gusta? No lo sé, voy a probar. Está muy ¿Esto bien. es lo mío? Sí, venga, voy a probar. Ah, pues no. Pensaba que sí, pero Sí, no. sí, sí, sí. Y tenemos mucho miedo a probar y a que salga mal. Pero es súper liberador descartar. Ah, venga, pues esto no es. Sí, 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 Next, sí, sí. next, otra cosa, venga. Y así vas encontrando... Lo mío está siendo así, por un poco prueba y error. Prueba y error. Y es que Prueba de y eso se error. trata. Y no hay un despertar... O sea, yo no he tenido un despertar... ¡Pac! Un día me iluminé. No, es como muy poco a poco. Es poco a poco. En mi Sí. caso es poco a poco. Pero sí que he visto gente que es como decís allí en Colombia, le cayó la ficha, ¿no? Cayó la Le cayó la fecha. ficha.
Y es como que, ah, sí, he visto gente en cursos así. Sí. Y no es mi caso. Entonces he ido probando, he ido probando. Y en círculos a veces que me he sentido seguro, Ujú. me he permitido hacer cosas, como por ejemplo cantar. Claro. Cantar lo hice por primera vez en público, hace 9 años, y fue en un curso de Enrique Corbera. Ah, fíjate. Y a partir de ahí, pero un curso de Enrique Corbera donde no cantas, o sea, nadie canta, pero de repente yo dije, pues quiero cantar, Ajá, aquí quiero cantar. ya. Ahí no escuché, no estaba la voz de decir, pero ahora ¿por qué vas a cantar? Ajá, ¿Sabes? sí, 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 sí. Igual sí estaba, pero no le hice caso, Claro, claro, claro. porque siempre andan por ahí. Pero lo importante es no escucharlo. Sí. Y ahí empezó toda la historia que ya hablaremos otro día, si no, de cómo llegué pues a rodar una película. La Ruana, ay, esta película, ¿verdad? Empezó ahí, empezó ¿Verdad ahí. que es que estoy con un amigo famoso? Ay, ahí también tienes que dar el autógrafo. Eso por será favor. otro día, eso será otro día. En otra ocasión, Sí, en sí. otro episodio. Sí, sí, sí. Sabes que yo siento que esto que estamos haciendo aquí es lo mío. Esto. O sea, yo el marketing lo disfruto, me encanta ayudar a las empresas, ver cómo se posicionan las páginas y todo eso, porque va muy de acuerdo con mi personalidad y mi estructura, pero esto, yo fui profesor de inglés más de 16 años y disfrutaba mucho enseñar, pero más que enseñar a que aprendieran un idioma, era conectar con la gente. Pero también había otra cosa y es el desgaste energético. Entonces, por ejemplo, yo soy una combinación entre introvertido y extrovertido a veces, pero soy más introvertido que extrovertido. Entonces, a mí la cuota social se me acaba de una, brother. Tú me invitas a una fiesta y eso y yo voy, ¡ay! Al ratico estoy ya agotadísimo, agotadísimo. Porque claro, invierto mucho mi energía en eso. Pero se me ha dado muy bien hablar con la gente. Yo siento que cuando hablo, la gente me escucha. Y siento que llegan incluso a veces personas a mí a contarme cosas que yo soy como, güey, Eso pero... lo vi desde el primer día que te vi, ¿Ves? allí en las constelaciones, entre tiempo y tiempo, yo lo veía. O sea, digo, Sí. mira este. Mira este. Sí, ¿Ves? sí, sí, Y, es y- verdad. y cuando estaba muy, siempre he sido muy de la intuición. Bueno, eso ya son temas astrológicos y eso, pero nosotros que somos cáncer tendemos a ser muy intuitivos. Bueno, todo el mundo Sí, tiene es verdad. intuición, pero creo que nosotros somos muy, muy, muy intuitivos. Y yo llegué a pensar en algún momento que eso era algo muy caótico, ¿sí? Porque era como predecir cosas, sentir, pero luego cuando empiezas a investigar y que te estás autodescubriendo, ves que, por ejemplo, que el estómago es el segundo cerebro de tu cuerpo, y es verdad, o sea, muchas veces un temor de algo, ¿dónde lo sientes? Uf, hay un vacío que luego se expande, pero lo sientes en el estómago. Por muchos años yo pensé que eso era un problema, y ahora es como que, ¡guau! Algo va a pasar, lo pongo a mi favor, y eso. La importancia de conocerse todo el rato, o sea, es Eso es. conocerse. Tú lo has dicho antes, me invitas a una fiesta y pues yo ya sé que tengo una batería social. Eso. Yo ya lo sé, no pasa nada, ya está. Sí, sí, No sí, lo sí. juzgo como algo, como un problema. Sí, Pues cuando sí. se me acaba la batería, o antes de que se me acabe incluso, digo, pues nada, Sí, sí, ahí os sí. quedáis, pasadlo Sí, bien. sí, 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 sí. Y es verdad, y hay gente que no para en casa, que está todo el día fuera de casa y se le cae la casa encima en cuanto tiene que estar un día en Un casa, día en por lo que casa, sea. eso es. Y hay gente que le encanta estar en casa Yo y ya presente. está. ¿Y qué? Sí, Pero sí que es verdad. Yo me he pasado mucha parte de mi vida eh, primero peleado conmigo sí. y luego con los demás. En el sentido de que le iba diciendo a la gente lo que tenía que hacer y lo que no. No, es que es bueno salir de casa. Bueno, pues será bueno para... Sí, puede ser bueno para salir de casa. Pero si yo tengo una tendencia de ser casero y tal, pues déjame. Ya cambiará. Porque puede cambiar Puede además cambiar, eso. claro, claro. Y yo no soy tonto además. Yo sé que, bueno, pues yo soy así y cuando necesito salir salgo. Eh, Entonces, es como si le dices a un pez, no, es que es bueno caminar. Es bueno que caminar. hueles. Claro, y el pez te va a decir, Es- pues yo me quedo aquí, en el agua, porque... Y eso es lo que a mí me ha costado mucho entender, Sí. que cada uno es diferente y que... y respetar, respetar. Pero sabes que ahí tocas un punto muy importante y es saber hasta qué punto
eso que yo digo es lo mío, se está convirtiendo en mi zona de confort. Sí, pero para eso tienes que vigilar Eh, y estar y observarte y por eso conocerte, ajá. conocerte. Sí, exacto. Y luego que puede venirte alguien y decir, oye, llevas un mes sin salir de casa. Y decir, ah, pues es verdad. Es verdad. Es verdad. Es verdad. Pero te preguntas, ¿me ha sentado bien? ¿Me ha sentado mal? Exacto, sí. Porque igual necesitas estar un mes aislado Sí, a tu bola, sí. con toda esta locura de tanta gente que quedamos, que vemos, que redes sociales, que tal, que cual. Ya, sí. Y entonces es muy delicado. Es lo que hace la muy gente, por personal. ejemplo, con el detox de redes. Claro, Porque al final, claro, es que tanta dopamina y claro, eso en algún momento te afecta ahí el cerebro. claro. Y ahora hay retiros y cosas, pero Eh, que te puedes hacer tu retiro en casa, vamos, tú solo. Apagas el móvil y ya está. sí, ¿por qué no? Es que todo está ahí. No, al final lo que iba es eso, a que no soy nadie para decirle al otro, oye, haz esto, haz lo otro. Eso también el coaching me ha ayudado mucho a eso, porque Sí, es coaching no directivo y se basa en hacer preguntas. claro. Entonces las respuestas las tiene siempre el coachee, la persona. Ujú. Y la persona sabe lo que es mejor para ella. Y lo que yo haría de una manera, ella lo va a hacer o igual, o parecido, o completamente diferente. Y yo estoy para que conecte con eso. Es verdad. No para decirle, bueno, pues deberías andar 10 minutos al día. Sí, No. Entonces, esa cosa de respetar la decisión de los demás y no creerme mejor que nadie me ha llevado un trabajito, ¿eh? Sí. Y me sigue, y todavía está ese ahí, esa parte de mí que ha estado muchos años eh, creyéndose mejor que muchos, sí. dando por el culo, hablando claro. Sí, sí, O sí. sea, Sí, sí. sí, Es que el ego es una cosa cabrona que la gente lo hace ver como algo muy malo y realmente el ego siempre va a estar allí. Lo que pasa es que hay que saber claro. identificar cómo podemos, yo lo llamo pilotear, cómo podemos pilotear ahí para que realmente no nos afecte negativamente, pero el ego siempre va a estar ahí, Claro, siempre, por siempre. eso vuelvo siempre a lo mismo, a conocerse y a saber que Eso tenemos esa voz. Y como yo digo, escuchar a la voz correcta. es correcto. Y yo he estado mucho tiempo escuchando a la voz equivocada. Y ahora lo entiendo y me libera mogollón. Porque es como, vale, pues joder, había otra alternativa, ¿no? Y ya está. Eso es. Pero en ese momento era un bucle, era una espiral. Sí, sí, Una sí, espiral sí, pero sí. hacia adentro Sí, sí, o sí, hacia sí. afuera, porque vivía hacia afuera. Sí, sí, sí. A mí eso, lo bonito que estamos haciendo esto, me gusta es que esta es la naturalidad, esto es lo que pasa. Yo vivía en un mundo también de caos mental y la cháchara mental, soy un sobrepensador innato, entonces todo lo pienso 70.000 veces y en algún momento de mi vida yo dije, ¿será que se puede estar tranquilo? ¿Cómo hago? ¿Cómo hago para estar en un modo más zen? Y creo que ahora lo he logrado, pero luego pasan cosas que te dicen, no, Bueno, claro. sigue, pero me gusta porque de esto se trata, es que al final la persona que dice es que no somos iluminados aún, para llegar a ese nivel, pues bueno, un Dalai Lama, un yo qué sé, un Buda, llegar a esos niveles son muchos años de autoconocerse, de meditación, de un montón de cosas, ¿sabes? Y no sé si quiero, ¿eh? Porque tiene que Eh, ser muy aburrido. que eso era lo que hablábamos de por qué le íbamos a llamar esto espiritual, porque es que al final es la dualidad, elegimos vivir acá. Eso es. Todas estas experiencias las elegimos y hay que pasar por ellas para poder ir alcanzando otros niveles y entender, esto, claro, había otra vía para hacer esto que era menos caótica que la que yo estaba haciendo. Y aprender, lo que tú decías ahora, prueba y error, prueba y error. Sí, sí, para mí ha sido muy importante probar. Sí, 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 qué bien. Desde que pruebo sin miedo y me siento libre, es que cambia mucho la película. Cambia mucho la película, de verdad que perspectiva. sí. Sí. Y entender que hay perspectivas diferentes. Hace poco veía yo una imagen donde había un 6, Claro. pero para la otra persona era un 9. Sí, Y es verdad. Por lo mismo que yo te decía ahora, el enfoque cultural, la forma en la que tú te crías y todo eso, tú vas a ver de pronto las cosas desde otra perspectiva. Y la intención de esto no es yo obligarte a verlo desde mi perspectiva,
pero yo desde el ejemplo probablemente pueda mostrarte algo que tú digas, wow, y eso que estás diciendo ahí me resueno con eso. Y eso es lo importante, esto, discernir. Yo resueno con esto no. Yo resueno con este tipo de meditación guiada y yo no, porque me incomoda que me estén hablando mientras estoy meditando. Lo que has dicho del ejemplo, el ejemplo es lo más importante para mí. O sea, no puedes... O sea, si quieres ayudar a alguien, por lo que sea, da tú el ejemplo. Ujú. Las palabras no sirven. Es verdad. Y aquí, obviamente, va a haber muchas palabras, pero el ejemplo de ponernos en este sofá y grabarnos, eso para mí es... ya es hacer mucho. Sí, total, total. Es hacer mucho. Y compartirnos así como estamos. Como hacemos compartiendo. siempre. Entonces, yo creo que nos estamos enrollando muchísimo. Ya, sí, justo estábamos siempre, sincronizadísimos. Como siempre, y ya está. Y ya está. Yo estaba pensando, bueno, aquí yo De estaba hecho, pensando, ya estamos llegando habrá al que final. recortar esto porque no sé cuánto tiempo llevamos. Llevamos más de media hora. Bueno, no, casi llevamos una hora, mucho más de casi media una hora, hora. Pero bueno, ya estamos llegando al final. Llegamos al final Sí, yo creo que sí. de este episodio, nuestra primera introducción. Creo que de aquí vendrán muchas cosas y algo que estamos definiendo Oscar y yo ahora antes de grabar es que vamos a terminar siempre como con una pregunta. Y en este caso es, ¿qué hace que ustedes se identifiquen con nosotros, los que nos están viendo? ¿Qué hace que tú te identifiques con lo que nosotros? Nos gustaría mucho que nos compartieran en los comentarios. ¿Con qué se identifica ¿Con cada qué se uno? identifica seguro, cada seguro que uno? cada uno se Ajá. identificará con una cosa. Exacto. O qué situación en este momento estás atravesando que te digo, conecto con eso que ustedes están diciendo. Con lo que sea, además, puede ser cualquier cosa. Con cualquier cosa, Me gusta puede ser me hasta gusta con tu la- camiseta. o Ya, yo la qué sé, camiseta de Tupac, ¿por claro, qué no? por ejemplo. Ya, O lo que sea, o la gorra. O... la gorra que dice whatever. Claro. Ya. Whatever, Whatever. claro. Eso es. Eso es. Pero bueno, les agradecemos este momento. Te agradezco, Oscar, por haber estado aquí y No, a compartir ti. este espacio. Un placer. Agradecemos a las cámaras, al espacio, al universo, a la energía que aquí se está moviendo y esperamos que esto sea una sesión muy expansiva, que lo fue para nosotros, Sí. como para los que nos están viendo y escuchando. Y Sí, bueno, yo sin expectativas. Sin He disfrutado expectativas. mucho y me quedo con eso. yo igual. Entonces, bueno, nos vemos en un próximo episodio, mi hermanito. Buenísimo. Muchas gracias.